Esta noche en el sur de la frontera hallan a 2 bebés abandonados en el desierto. Más de 12,000 niños hondureños han sido retornados en 2022. Continúan violaciones a derechos de migrantes. Y tasas de negación de asilo varían en Estados Unidos. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Al Sur de la Frontera. Yo soy Roxana Webb y en la próxima hora vamos a hablar sobre migración, las diferentes aristas de este fenómeno que no solo deja su huella en el Triángulo Norte, es decir, en Guatemala, en Honduras y El Salvador, sino también, como ya es sabido, en México, pero en la zona de Suramérica y de otros países que buscan llegar a los Estados Unidos de manera ilegal. Y bueno, vamos a comenzar hablando de las deportaciones, pero las deportaciones de niños y de adolescentes desde Estados Unidos al Triángulo Norte de Centroamérica se elevaron más de un 10.400% durante el primer semestre, según las cifras de la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM. El informe de este organismo indica que El Salvador, Guatemala y Honduras registraron en conjunto 11.361 deportaciones de menores de edad en los primeros 6 meses de este año, frente a las 108 computadas en el mismo lapso de 2021, con lo que el incremento fue de un 10.41%. En el caso de México, los retornados de niños y adolescentes se elevaron a 46.1% durante el primer semestre del año en curso, pasando de 5.795 casos en 2021 a 8.467 en la actualidad. En total, a los países que forman el Triángulo Norte de Centroamérica fueron deportadas 109.624 personas, con un incremento del 104,7% respecto al 2021, cuando el registro fue de 53.554. Y las autoridades migratorias reportaron el hallazgo de 2 hermanitas solas en el desierto de Arizona, una de 4 meses y la otra de 14. Ambas venían con documentos. La patrulla fronteriza encontró a 2 hermanas guatemaltecas y culpó a los traficantes de abandonarlas para que murieran. Un grupo que fue detenido le dijo a un agente que había dejado atrás a 2 menores, al oeste del puerto de entrada de Lukeville. Para su sorpresa se encontró a un bebé de 14 meses y también un bebé de 4 meses que estaba boca abajo y estaba inconsciente. La bebé recibió atención de emergencia y pudieron salvarla. Luego fue transportada a un hospital en Phoenix. Ambas fueron enviadas a un albergue de la Oficina de Refugiados en Miami. El gobierno de Guatemala trabaja para reunificarlas con una tía en Iowa. Hemos visto bebés, hemos visto también niños menores de edad que están solos o han sido abandonados, pero yo no me acuerdo haber visto ningún caso como este de un bebé de 4 meses boca abajo y inconsciente. Autoridades guatemaltecas y activistas alertan por mentiras de los traficantes. Afirman que separan a los menores de los padres para que crucen separados y evitar ser regresados a México como unidades familiares. Los traficantes están vendiendo un paquete donde separan a los niños antes de salir de sus países de origen o en México. La patrulla fronteriza en el sector Tucson reportó un incremento del 12% en el cruce de menores no acompañados. En lo que va del año fiscal 2022, se han procesado 16.258 niños que cruzaron solos. Paula Díaz, Voz de América, Arizona. Niños que se arriesgan junto a otros migrantes a conseguir el sueño americano. En muchos de los casos son retornados a Guatemala. ¿Cuál es el proceso que deben atravesar? El director del Refugio de la Niñez explica. Así es, pero ¿qué ocurre con la niñez abandonada y retornada que viaja de los Estados Unidos a México y posteriormente a Guatemala? El director del Refugio de la Niñez, Luis Dubón, dio detalles al respecto. Hasta el 17 de agosto teníamos 5.100 niños no acompañados, retornados. El mayor porcentaje, el 90%, están retornando de México vía aérea y un 10% de Estados Unidos. Adicionalmente a esto tenemos las unidades familiares, que estamos hablando de 5.000 adultos con 7.000 niños no acompañados por sus progenitores o algún familiar.
Eso nos da un total de más de 12.000 niños retornados en lo que va del año. Situación sumamente compleja porque pareciera que las cifras han ido en incremento y muchas veces ha rebasado la capacidad de articulación interinstitucional que hay de respuesta. Hay que recordar que hay todo un protocolo de recepción en Fuerza Aérea liderado por la Procuraduría General de la Nación, que es el primer contacto que tienen los niños al llegar a Guatemala. Se hacen los registros en migración y posteriormente se trasladan a la Secretaría de Bienestar Social, al Hogar Nuestras Raíces, quienes ya establecieron comunicación con los familiares para tratar de ubicar el mejor recurso familiar o el recurso familiar idóneo. Muchos de estos niños vienen de procesos de institucionalización en México, ya sea de días, de semanas o de meses, y están reencontrándose con la familia, seguramente luego de varios meses de separación familiar. Muchísimas gracias. Si nos puede comentar tal vez la atención que se les da a estos niños migrantes en el proceso previo a reunirse con su familia. Bueno, lo primero es la recepción que se le da por equipos multidisciplinarios de las 3 instituciones, tanto de SBS, PGN como el Refugio de la Niñez. Se les brinda el acompañamiento y el transporte hacia el Hogar Nuestras Raíces. Hay equipos de psicólogos que hacen el levantado o el diagnóstico para conocer un poco qué tipo de traumas vienen acompañando a los chicos y a las chicas. Trabajadoras sociales que están en comunicación con las familias para lograr hacer informes que determinen si es viable la reintegración en el menor tiempo posible o pasan al sistema de protección especial. Y por otro lado también está todo el trabajo que se hace con las familias, de recepción de las familias cuando llegan acá, de atención a las familias, el match o la integración en el momento que se da. Muchos de estos niños pues tienen meses de no ver a sus familiares y entonces se trata de acompañar de la manera más cercana posible, respetando el tema de derechos humanos, pero también respetando el dolor tanto de los niños por la frustración de retornar a Guatemala, como de los padres, que muchas veces encontramos casos de padres que inclusive hasta se molestan con los niños porque están siendo retornados. Es importante mencionar de que todos estos niños retornados reciben atención psicológica y también se hace un estudio para determinar si las familias pueden aceptarlo, ya que en muchos de los casos son abusados de diferentes formas. Sin embargo, esto es parte de la investigación que las autoridades realizan. Con imágenes de Saúl Flores, reportó para Al Sur de la Frontera, Lourdes Arana. Y ante el creciente número de menores migrantes, hablemos del impacto psicológico que tiene para ellos este viaje lleno de muchos peligros. Nos informa David López desde Guatemala. Y en la actualidad el fenómeno de la migración involucra también a menores de edad. Y ellos pueden llegar a tener traumas psicológicos tras el impacto que tiene la ruta migratoria. Estos son algunos de los aspectos importantes dentro de la psicología de un menor migrante. Si podríamos hablar en 5 términos específicos que experimenta un niño migrante, primero es abandono, soledad, miedo. Psicológicamente podemos decir que hay una parálisis de ansiedad, un trastorno de ansiedad generalizado porque obviamente no sabe a dónde ir, qué va a pasar. El tema social cultural que también va a afectar su autoestima, su identidad, sus procesos analógicos de pensamiento, también va a afectar también la parte socialidad, su salud emocional y física. La migración es un conflicto real que vivimos y especialmente cuando hablamos de las emociones y de la psique de un niño migrante, podemos decir que ese trastorno de identidad cultural también nos puede afectar. Nosotros pensamos que los niños mientras más pequeños migren, más fácil que se adapten a otro país o a otra situación cultural. Efectivamente, sí es, entre comillas, más fácil, pero se pierde la identidad, la autoestima, la originalidad, el proceso, el amor dentro del contexto, y si no migra con los progenitores y es todavía el conflicto de irse con otra familiar, se pierde la identidad de la familia, se siente el desarraigo, la soledad y puede generar conductas antisociales dentro del contexto. Estos son los riesgos dentro de muchos riesgos que vive un niño migrante. El sufrimiento que viven los menores en la ruta migratoria, los cambios de nacionalidades pueden ser algunos de los índices psicológicos que pueden causar daños
en los niños tras un viaje de migración. Con imágenes de Héctor García, para el sur de la frontera, David López. Y estudios recientes revelan que en este 2022 han sido retornados más de 12,000 niños hondureños a ese territorio encontrados en situaciones precarias en la peligrosa ruta migratoria. Que las estadísticas que tenemos nosotros a través del proyecto, porque aquí estamos hablando no de todo el país, hoy en la mañana se han dado cifras muy grandes, 60,000 entre adultos y niños, y que de esos hay una población. Yo sí le puedo mencionar que la data que tenemos nosotros es de 12,262 niños y niñas retornadas. Venimos y vamos y los incorporamos a los centros educativos, pero previamente hemos trabajado con los docentes, porque también los docentes deben de flexibilizar. Por un lado es el permitirles que los niños retornen aunque esté a la mitad del año. Por otro lado también que si el niño o la niña no trae documentos y llegó a un lugar donde se tiene que incorporar, pues que se consulten a las departamentales y el niño sea matriculado. Por otro lado también la atención que se le deben dar a estos niños y niñas que vienen en unas condiciones bien diferentes. Coyotes, secuestros, robos y crimen son otros de los peligros a los que se enfrentan los migrantes al cruzar la frontera en busca del llamado sueño americano, adicional al peligro mortal del río Bravo. Cuando los migrantes deciden emprender su viaje para cruzar la frontera de Estados Unidos con México, se enfrentan a distintos peligros. Sin embargo, deciden arriesgarse y enfrentar esos peligros, pues buscan mejores condiciones de vida. Son más de 10 peligros a los que se enfrentan los migrantes. Cada uno vive una historia distinta. Muchos viven para contarlo y conseguir el sueño americano. Otros se quedan en el camino. Uno de los peligros son los secuestros. Grupos de migrantes suelen sufrir emboscadas de bandas o traficantes, quienes los retienen en condiciones infrahumanas en casas seguras, a la espera de que sus familiares paguen un rescate. Otra proporción de migrantes llega a caer en las redes del tráfico humano a través de engaños y trampas. En algunos casos, les ofrecen trabajo, matrimonio y estabilidad al llegar a Estados Unidos. Pero la realidad es que terminan siendo secuestrados bajo amenaza de muerte como esclavos sexuales de traficantes de drogas o pandilleros. Una vez superados los obstáculos de la naturaleza, los inmigrantes deben enfrentar un nuevo reto: la patrulla fronteriza. Dicho organismo tiene la tarea de prevenir el ingreso de migrantes ilegales al país, pero dado el aumento de cifras de viajeros, se han visto en la obligación de rescatar a los migrantes en el río para luego presentarlos en los campamentos de refugiados y comenzar el proceso legal para su eventual deportación. En medio de este contexto existen los llamados coyotes, traficantes de personas que cobran hasta $7,000 a los inmigrantes por cruzarlos de un extremo a otro sobre una lancha. De acuerdo con la patrulla fronteriza, se registran unas 50 de estas embarcaciones cada noche en diversos puntos. Y así la realidad de nuestra niñez, la realidad de esos niños que son obligados a salir de sus países por diferentes circunstancias para que sus padres puedan cumplir con el llamado sueño americano o que puedan tener una mejor calidad de vida. Pero hay que pensarlo, como dice justamente la campaña de OIM, hay que pensarlo 2 veces, hay que pensarlo, como dice la campaña también de INSAMI. ¿Por qué? Porque es un viaje muy peligroso y exponemos a menores de edad que ni siquiera nosotros como adultos sabemos cómo vamos a reaccionar, ya no digamos un niño. Así que hay que pensarlo 2, 3, 4, 5, 6 veces. Nosotros vamos a la pausa. Empieza a vivir.
chicos y grandes se ven sonreír, vamos todos para la playa. RCM nos acompaña, con mis amigos de fiesta yo estaré. A mi familia y vecinos invitaré. De color vamos a pintar, este verano hasta reventar. Dale color a tu verano con RSM bajo el sol y en la arena. Disfrutemos el calor y juntos compartiremos por todo El Salvador, alegría en cada rincón. Dale color. Dale color a tu verano con RSM bajo el sol y en la arena. Disfrutemos el calor y juntos compartiremos por todo El Salvador, alegría en cada rincón. Dale color. Somos RSM, Red Salvadoreña de Medios. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Es momento de saludar a nuestro colega de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo. Buenas noches, qué gusto saludarte. Así es, Rosana, buenas noches, saludos a la audiencia de Al Sur de la Frontera hasta El Salvador, de día todavía acá en el condado de Los Ángeles, California, y en efecto más adelante le vamos a tener los casos e historias de las personas migrantes que han dejado sus países de origen en búsqueda de mejores oportunidades acá en los Estados Unidos. Bueno, pues contarte a ti y a los amigos televidentes que la Organización Internacional del Trabajo advirtió que la tasa de desocupación en América Latina y el Caribe es del 8%, un nivel similar al previo a la pandemia. Un futuro complejo e incierto. Así pronostica la Organización Internacional del Trabajo la tendencia en los mercados laborales en América Latina y el Caribe durante los próximos meses. El organismo afirma que si bien han mejorado los indicadores, aún se siente el impacto devastador del COVID-19 en el empleo y los ingresos en la región. Al primer trimestre de 2022, la tasa de desocupación es de 7.9%, la tasa de ocupación 57.2% y la tasa de participación en la fuerza de trabajo de 62.1%. Según la OIT, la baja en el crecimiento económico regional y los efectos de la crisis global también inciden en que se frene la recuperación del empleo. Una de las preocupaciones radica en que no existe uniformidad en las tendencias que registran los distintos países. Resulta aún más preocupante porque no solo hay países que no recuperaron sus volúmenes de ocupación, sino que además en este contexto de ralentización, aquellos logros que teníamos hacia fines del año pasado pueden revertirse. La OIT explicó que la recuperación del empleo va de la mano con las proyecciones macroeconómicas para la región. Según datos de la CEPAL, el crecimiento se proyecta en un 2,7% hacia finales de este año. Esas personas que todavía están fuera de la fuerza de trabajo podrían generar incrementos en la tasa de desocupación. El organismo internacional expresó una preocupación adicional. La informalidad laboral ha liderado la recuperación del empleo, entre el 50 y el 80% en el periodo comprendido entre el tercer trimestre de 2021 y el primero de 2022. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Y seguimos con más información, y es que en los últimos días se llevó a cabo la celebración del Día del Trabajo, y es que justamente conocimos el caso de una salvadoreña quien de profesión es psicóloga y empresaria en su país de origen, pero lo dejó todo para buscar esas oportunidades acá en el país norteamericano. Más detalles en el siguiente informe. Con frecuencia los profesionales recién graduados en países latinoamericanos tienen el anhelo de viajar a Estados Unidos para conseguir un empleo acorde con sus estudios y así mejorar su economía, pero solo un 10% logra cumplir su objetivo y el resto se desarrolla en diferentes áreas de trabajo, en los que se ven enfrentados a una realidad que muy pocos la conocen. Trabajé en mi profesión durante un tiempo. Aparte de eso, también soy empresaria. Tengo, no obstante, pues todavía mi familia se encarga de mi negocio.
muchos años de tenerlo, pero lastimosamente a raíz de la recesión, de pospandemia, afectó muchísimo. Definitivamente la pandemia es algo que marcó la economía a nivel mundial, lógicamente. Pero no es lo mismo llegar a trabajar en un restaurante y lavar montones de platos, montones de sartenas, hacer limpieza, y no solamente eso, sino... O sea, es un trabajo bonito si lo vemos desde el punto de, es un trabajo y te están pagando por él. Pero si agregamos a eso el factor de que te estén de cierta forma las personas humillando o sufras ese tipo de violencia, podríamos decir, en el área laboral, porque sí lo hay definitivamente, o sea, y lastimosamente por latinos se da muchísimo. Su entorno ha dado un giro de 180 grados. Pues asegura que ha tenido que adaptarse a una cultura diferente a la que estaba acostumbrada. Sumado a eso, reitera que para gozar de una estabilidad ha tenido que seguir las reglas establecidas en el país norteamericano, lo que considera ahora su segunda casa. Curioso los altos, o sea, el pasarte en la calle con un semáforo que te indica en qué momento pasar, o sea, respetar hasta esos detalles. En nuestro país hay algunos semáforos en la capital y todo, pero no es lo mismo, o sea, no es lo mismo como acá. Debes de respetar todo eso, porque si no, detrás de vos está la ley que te obliga a hacerlo, e irrumpirla es algo que trae consecuencias severas. El tiempo se me reduce, pareciera que el día ya no tiene 24 horas, sino que tiene 18. Voy a trabajar, llego a la casa, organizo lo que me voy a llevar mañana, mis cosas, apenas me queda tiempo para comer y todo. Las emociones también juegan un papel importante, ya que le tocó dejar a su familia en su país de origen. Y definitivamente que sí duele, o sea, duele que me manden una foto, que estén ellos juntos y decir, bueno, ahí está mi espacio y ahí no estoy yo. Ajá. Es difícil. Sí. La esperanza sigue latente, que en el futuro pueda desempeñar su profesión de psicología y así ayudar un poco más a su familia. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Cobros exagerados, abusos de autoridad y maltrato físico son algunos de los atropellos que están haciendo a los migrantes que transitan territorio hondureño en búsqueda del llamado sueño americano. Continúa la violación de derechos en contra de los migrantes que utilizan Honduras como un canal hacia su ruta a los Estados Unidos. Denuncian cobros irregulares desde que el ciudadano ingresa al país. Tuvimos un atropello el día de ayer, una reyerta entre mismos migrantes con la misma gente de migración, porque supuestamente tengo videos donde ellos hablan y dicen de que pagaron $25 a otras 170 personas que acababan de llegar entre 4 de la mañana, cuando otras personas llevan 5 días de estar bajo agua y sol, esperando su salvoconducto, y como que estas personas el día de ayer llegaron y como que pagaron como $25, más de 170 haitianos. Según el otro es el transporte, hemos metido personas que trabajan con la Organización de Derechos Humanos, lo hemos metido como infiltrados, como migrantes, en donde otros lugares están cobrando $35, $40. Algo muy exagerado. Un atropello prácticamente. Eso es un atropello de bastante. Transporte de Tegucigalpa hacia Ocotepeque. Transporte que lo están cobrando, buses que, oiga, se están sobrepasando. A criterio de algunos parlamentarios, las autoridades correspondientes deberían de actuar de oficio en contra de estos atropellos. La Fiscalía del país no ha combatido el tráfico de personas, y la Fiscalía de Derechos Humanos no está protegiendo tampoco los derechos de estos migrantes. Hay que investigar la gente del Instituto de Migración que está involucrada en los actos de corrupción, de atropello a los migrantes. ¿Se maneja un dato estadístico de cuántos migrantes transitan a diario aquí por el país? Es una cantidad inmensa, ¿verdad? Imagínense que se hizo reportajes y todo cuando en Danlí habían 800 migrantes. Y lo que sabemos es que en estos días anteriores, en un solo día pasaron 3.000 migrantes, un solo día, registrados 2.800, más los que no se pudieron atender y se fueron por su cuenta, 3.000 en un solo día. Y precisamente esa necesidad de ser atendido del migrante lo obliga, ¿verdad?, a tener que dar $50 bajo
para que le agilicen su trámite. Eso debe ser combatido. Los abusos se dan tanto en el sector transporte como con algunas autoridades policiales y de migración, indicaron los afectados. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Walter Pérez. Y en el marco del mes de la Hispanidad se llevó a cabo el desfile de Independencia Patria, donde participaron la comunidad latina, principalmente centroamericana. Vistiendo el azul y blanco, los salvadoreños residentes en Los Ángeles, California, participaron en su tradicional desfile de Independencia Patria, actividad que se realiza desde hace algunos años y que tiene como objetivo expresar la cultura, arte y tradiciones que recuerdan al país centroamericano. Contentísima de ser la madrina de este desfile de 23 aniversario de FISAL y gracias a ustedes los medios por estar aquí presente con nosotros. Un fervor poder llevar el azul y blanco como salvadoreña, destacar y representar El Salvador. Sí, ha sido para mí siempre un honor representar a El Salvador en 13 países en Europa, Centroamérica y voy para Suramérica también. Un mensaje a todos los salvadoreños y a toda la comunidad. Hay que apoyar estas cosas, no hay que perder nuestras tradiciones, nuestras costumbres. 201 años de independencia de El Salvador y Centroamérica. También se contó con la participación de talentos salvadoreños que han destacado en diferentes áreas. Orgullosa, me siento feliz de pertenecer a este pueblo salvadoreño. Las delegaciones del resto de los países centroamericanos también engalanaron este desfile. Saludo a todos mis paisanos guatemaltecos, celebrando aquí la independencia desde Los Ángeles, California. Abrazo fraternal para todos. Por su parte, los miembros de las diferentes organizaciones sociales que trabajan de la mano con la comunidad latina residente en este estado también asistieron al evento. Celebramos con mucho fervor, mucha alegría, celebrando nuestro Día de la Independencia. Y aquí estamos presentes haciendo sacrificio. Somos Transiteños Unidos en América, una organización que se encarga de ayudarle a los más débiles, a los más necesitados. Niños, jóvenes y adultos disfrutaron de principio a fin el colorido desfile. Que cada año tenemos que disfrutarlo con mucho gusto, con mucho orgullo, con mucho amor al Salvador. Venimos de San Francisco, California. Yo no soy de El Salvador, soy de Guatemala 100%, pero el papá de mis hijas es de El Salvador, aquí estamos. Es la primera vez que viene mi hijo y aquí representando el orgullo salvadoreño. Papá, igual sí. Enseñar la cultura del Salvador es exactamente, sí, exactamente. Nueva generación, pero siempre el corazón de mamá está en El Salvador, pero ella siempre los ha enseñado las costumbres de allá. Con esto también se abre paso al resto de actividades que se harán en el marco del mes de la Hispanidad. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Salvavisión desde Los Ángeles, California. Y con la llegada de miles de inmigrantes indocumentados a Nueva York que esperan sumarse a la fuerza laboral, organizaciones caritativas ofrecen la posibilidad de certificarse en el cuidado mental de personas adultas, un campo con altas posibilidades laborales. Son clases semanales y se imparten en iglesias como esta en Queens, Nueva York. Allí y por primera vez se ofrecen certificados a migrantes sin importar su estatus legal para el cuidado de personas con enfermedades mentales como demencia y Alzheimer. El certificado es entregado por Tipa Snow. Tipa Snow es una especialista reconocida a nivel internacional por su nueva teoría sobre el cuidado, el enfoque positivo en el cuidado de la demencia. Con jornadas completas 2 veces por semana, los estudiantes que reciben esta instrucción completamente gratis y en español aprenden materias esenciales para el cuidado de personas adultas con limitaciones mentales, un campo con alta demanda actualmente debido a la crisis de salud mental desatada por la pandemia. Creo que eso es lo que me atrajo, ¿verdad? Lo principal, porque muchas veces estas capacitaciones las dan hasta en la biblioteca, pero no tienes acceso por las limitaciones de los requisitos que te exigen. Justamente los hispanos suman el porcentaje más alto de trabajadores en el campo de la salud mental, según New American Economy. Adquirir este certificado les suma entrenamiento, conocimiento y posibilidades de empleo, en especial como cuidadores en el hogar.
En este momento, pues la verdad estoy haciendo el curso y esperando que salga una oportunidad laboral, como todos. Hasta el momento, 46 personas, casi todas hispanas, se han logrado certificar. Las próximas clases se impartirán en el mes de octubre. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Y la representación diplomática del Consulado de Honduras en el Condado de Los Ángeles, California, ha impulsado la creación de la Cámara de Comercio, esto con el objetivo de ayudar a las micro y pequeñas empresas. Capacitar a los empresarios que desean tener un negocio y a los que ya cuentan con uno, apoyarlos, es uno de los principales objetivos que tiene la recién creada Cámara de Comercio de Honduras en la ciudad de Los Ángeles. Que es un esfuerzo conjunto que con el apoyo de este consulado pudimos poner en contacto y unir a esa red de empresarios, de emprendedores que ya hoy tienen un grupo sólido, que ya hoy están trabajando juntos, que van a poder recibir educación en temas financieros, en temas administrativos, todo con el fin pues de promover una economía más firme aquí en la comunidad de Los Ángeles, pero también que sus negocios puedan crecer. El trabajo consular también se ha enfocado en los últimos meses en ayudarles a las familias migrantes que se encuentran en las diferentes fronteras entre México y los Estados Unidos. De igual manera, acercamiento con las autoridades de la patrulla fronteriza para velar por los derechos de cada una de estas personas. Están las visitas a los diferentes puntos fronterizos para poder tener una relación sólida con todas las autoridades que son las que velan por nuestros compatriotas que vienen cruzando, que vienen ingresando. Las visitas a los centros de detención para ver las condiciones en las que nuestros compatriotas están ahí, para que ellos sientan que hay una presión, que los estamos vigilando y así puedan recibir un trato más digno. Las visitas a los albergues para todos los menores no acompañados, que es un área muy susceptible, es un tema que muchas veces no podemos hablar mucho de él para proteger a estos menores. La diplomática reiteró su llamado al nuevo gobierno en el país centroamericano para que efectúe acciones que eviten que más ciudadanos estén emprendiendo el viaje de manera irregular. A su vez, apoyar a los que han sido retornados con programas de reinserción dentro de la sociedad. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Bueno, y con esa información finalizamos este bloque. La invitación está hecha para que nos pueda sintonizar el próximo fin de semana en punto de las 8:30 de la noche a través de la señal de Canal 12. Informó para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Gracias, Ernesto, por compartir con nosotros de tu reporte. Nosotros vamos a una nueva pausa comercial. El 12 va con vos. Incrementó el número de guatemaltecos deportados. De enero a agosto, Migración contabilizó la deportación de 68.290 compatriotas desde Estados Unidos y México, siendo un 117% de incremento comparado al mismo periodo de 2021, cuando se registraron 31.471. Este incremento se aprecia en las deportaciones por vía aérea desde México, pues han alcanzado un 300%, con los 86 vuelos que retornaron en 8 meses a 10.912 compatriotas, mientras que en ese mismo periodo, pero del año pasado, fueron 2.731. Asimismo, desde Estados Unidos se registran 30.097 retornos,
pero en 2021 fueron 3.255, siendo un aumento del 825%. En todo el 2021, Migración reportó 63.520 deportaciones. 95 inmigrantes transportados en autobús desde Texas por orden del gobernador Greg Abbott han llegado a Chicago, el último capítulo de su batalla contra la política migratoria de la administración del presidente Joe Biden. Washington, Nueva York y ahora Chicago. Continúa la cruzada del gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, contra la política fronteriza de la administración Biden, enviando migrantes en autobús de su estado a las ciudades con alcaldes demócratas. Los inmigrantes están inundando nuestro estado a un ritmo histórico gracias a las políticas de fronteras abiertas del presidente Biden. Texas seguirá transportando a los inmigrantes hasta que el presidente asegure la frontera. A Chicago ya llegaron casi 100 migrantes venezolanos y en los próximos días podrían llegar más. Su alcaldesa les dio la bienvenida y dijo que recibirán refugio y alimentos. No son carga, no son cosas, son seres humanos como tú y como yo. Las prácticas de expulsión racistas y xenófobas del gobernador Abbott solo han amplificado los desafíos que muchos de estos inmigrantes han experimentado en su viaje para encontrar un lugar seguro. Las autoridades del condado Cook y el estado de Illinois se comprometieron a ayudar a los migrantes que buscan conectarse con familiares en otros lugares o establecerse en Chicago. No nos trataron como seres humanos, nos trataron como la peor clase de personas del mundo y no entendemos por qué, pero así es como nos están considerando. Hasta ahora el estado de Texas ha gastado más de $12 millones en transporte de migrantes a Washington D.C., Nueva York y Chicago. Jacopo Luzzi, Voz de América. Y cientos de migrantes enviados desde Texas a Washington están hospedados en hoteles por el gobierno local que proveen alimentación y servicios básicos. Pero, ¿qué tan sostenible es esta ayuda? La vida dentro de un hotel en la capital estadounidense representa la nueva realidad para cientos de migrantes que fueron enviados en buses desde Texas. Al menos 8 hoteles de la ciudad se han convertido en una casa temporal para indocumentados y sus movimientos son monitoreados por el gobierno capitalino. Sí, claro, ellos aún todavía siguen viniendo y nos están acá ayudando a lo que es en la parte de la salud y educación, que es muy importante. Aunque a Washington se le ha denegado 2 veces la ayuda de la Guardia Nacional para recibir a estas personas, la alcaldesa Muriel Bowser continúa hospedando y cubriendo sus necesidades básicas. Vamos a seguir adelante con nuestra planificación para garantizar que cuando las personas pasen por DC en su camino hacia su destino final, tengamos un entorno humano para ellos. Organizaciones y voluntarios han ayudado a recibir a más de 8,000 personas enviadas desde Texas a partir de abril y más del 15% de ellos aún permanecen en la capital en hoteles habilitados para ello. Pero ¿hasta dónde es sostenible su situación? No es lo mismo el refugiado que viene pidiendo asilo político por la frontera que los que llegaron, por ejemplo, de Afganistán en su momento. Son programas totalmente diferentes y no hay un programa de gobierno que los acompañe a largo plazo. Los migrantes agradecen la ayuda brindada, sin embargo, manifiestan que sin permiso para trabajar ni información sobre la duración de su estadía, no tienen un bienestar asegurado. Llegandito no sabía, no tenía nadie, también me tocó en las mismas, me tocó pararme en un semáforo con el papelito y pedirle a la gente. La mayoría de estos migrantes son venezolanos, tal como María. Ella prefirió ocultar su identidad porque no quiere ser reconocida en su país. Uno lo que desea, obviamente, que desea una estabilidad. Entonces eso, yo digo que eso es lo que uno le pediría al gobierno, más que nos acepten aquí, no. Que hagan algo por el país, que podemos regresar todos. Eso es lo que más. Yo creo que es el favor más grande que nos harían. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza CBP, por sus siglas en inglés, contabiliza que los venezolanos detenidos en la frontera sur de Estados Unidos este año ya triplican la cifra del año pasado. Todos los migrantes relatan que se trata de una forma de buscar mejores oportunidades y crecer económicamente, construir una casa o simplemente tener más recursos. Porque ellos lo que les interesa es el dinero. Yo en mi caso yo me llevé dos veces.
Entonces cuando íbamos a viajar en el furgón nos hicieron apagar todos los teléfonos y se comunicaron con su familiar diciendo que ya íbamos a salir de viaje y que no íbamos a poder usar los teléfonos. Entonces ahí pues obviamente hicieron un depósito más mis papás. Entonces ya cuando nos subimos al furgón pues ya no teníamos ni cómo, para dónde, ¿verdad? Entonces a ley subirnos al furgón y hacer el viaje, ¿verdad? Entonces el viaje fue de 26 horas. Ya llegando a nuestro destino, pues ya nos dieron nuestros teléfonos, ya nos comunicamos con nuestros papás y llegamos a Puebla. Ya estaban con eso de que ya nos vamos a depositar, entonces en ese momento él dijo que no, que es algo que se le había salido de control. Este rosario pues me lo regalaron mi hermano y mi cuñada, ¿verdad? Cuando ellos se enteraron de que yo iba a emigrar, ellos de manera de apoyo me regalaron esto para que yo fuera protegido durante todo mi camino. No sé si era militar, pero era una mujer que me dijo, mira, mejor di la verdad y vas a ver que te regresan a tu país y no vas a sufrir. El sueño americano pues a veces no tiene nada, ¿verdad? Por todo el peligro. Los carteles mexicanos, pues ellos son los que se encargan de dirigir, se puede decir, porque ellos son los que mandan ahí. El guía que lo trae a uno, ellos son los que hacen trato con ellos para que pueda haber camino libre, pues. Eran licencias de conducir de la ciudad de Chilpancingo. Sin caso, igual y si tú buscas en YouTube y pones licencias falsas de México, te va a salir siempre Chilpancingo. Si el dinero está cabal, todo marcha bien, porque ellos lo que les interesa es el dinero. Y para todo eso, ¿cuánto tiempo pasó ya de que usted llegó? Hay viajes que son de 20 días, viajes de un mes, viajes de un mes y medio. Yo en mi caso yo me llevé dos meses. Lo mantienen a uno en boxer, pues se puede decir como un secuestro, ¿verdad? Porque uno no mira ni la luz del día y nada. Ya uno sale de ahí, de ese lugar, ya le dicen a uno que se vaya a poner la ropa, que se vaya a cambiar y todo. Antes de cruzar incluso nos hacen apagar todos los teléfonos, relojes inteligentes, todo tipo de cosas que tengan señal, nos hacen apagar. Entonces ya cuando ya vimos el muro, ¿verdad? Entonces es una cosa que a la vez es bonito, ¿verdad? Porque la adrenalina, tú subes en eso y como no es un espacio así grande, sino que es solo como de este tamaño. Puedes caminar, sino que lo que tienes que hacer es ir hincado. Todo eso, el desierto detecta señales, ¿verdad? Todos estábamos ya esperando que llegara el levantón. Muchos entramos en desesperación y hay otros asustados. Unos estaban pensando ya en salir corriendo para otros lados. Díganos cuánto les hace falta pagar y pues eso es lo que nos van a dar. Y dependiendo de los días que lo tienen a uno ahí, pues lo que es de comida también, ¿verdad? Porque ellos tampoco no sueltan nada por gusto, ¿verdad? Claro, ellos le dan de comer a uno y todo, pero se puede decir de que ellos cobran un aproximado como de $100 por día, por persona. Y las tasas de negación de asilo varían ampliamente a lo largo de Estados Unidos según una reciente investigación. Vengo a pedir asilo ya en el sentido de que soy funcionario, allá nos mandaban a ser corrupto. Jefferson Quintero, con 18 años de servicio en la Policía Nacional en Venezuela, finalmente cruzó el Río Grande buscando asilo político en Estados Unidos. Si agarrabas cualquier tipo de sustancia estupefaciente, tenías que entregarla porque
el gobierno en Venezuela lo que son es los narcos, pues. Los migrantes y solicitantes de asilo vienen a los Estados Unidos procedentes de numerosos países con la esperanza de que este país les brinde refugio. Uno tiene que presentar el motivo por el cual la persona como tal está siendo perseguida o está siendo atacada, cómo ellos entienden que a corto plazo van a sufrir un daño y cuál es la posibilidad de que ese daño se concrete si la persona regresa a su país. Los datos sobre la frecuencia con la que los jueces de inmigración otorgan casos de asilo sugieren que la probabilidad de recibir asilo a menudo depende principalmente de a cuál corte acuden los solicitantes. Pero este abogado asegura que el proceso de asilo depende de muchas variables y que el principal indicador de éxito es contar con un abogado, un obstáculo inmediato y apremiante para los migrantes. Y tiene que ver mucho con el reclamo de los individuos, la causa por la cual están viniendo a los Estados Unidos. Y pues también eso tú lo tienes que atar a las leyes inmigratorias. Las cortes ubicadas en ciudades como Houston, Miami, Los Ángeles, Memphis, Atlanta, Phoenix y El Paso, entre otras, tienen tasas muy altas de negación de asilo. Las leyes de asilo no están diseñadas en particular para que tú meramente reclames la vida en mi país es muy difícil, la vida conseguir un trabajo en mi país es muy difícil, el peligro generalizado. Ahora Jefferson enfrenta la tarea de navegar por un complicado sistema de inmigración, pero tiene ánimo y esperanza. Feliz y contento pisando tierra americana. Bueno, gracias a Dios, con la familia juntos. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Vamos a una nueva pausa comercial, ya volvemos con más de Al Sur de la Frontera. El mundo se ha vuelto tan pequeño que cabe en la palma de tu mano. En la escuela RSM te ofrecemos las modalidades para lograrlo. Inscríbete y elige modalidad presencial o virtual para estudiar nuestros diplomados, posgrados y talleres con prácticas en set de televisión y cabina de radio reales. Tenemos los horarios, tenemos las herramientas. Tú tienes el talento. Que nada te detenga. Inscríbete ya en la Escuela de Comunicaciones RSM. Llámanos al 2560-1211 o escríbenos al 7697-1258 y visita nuestro sitio web www.escuelarsm.com. El futuro está aquí. ¿Qué esperas para conquistarlo? Los secuestros son uno de los delitos más frecuentes en la ruta hacia suelo estadounidense. Los secuestradores de migrantes piden a las familias hondureñas hasta vender órganos para pagar el rescate o de lo contrario amenazan con asesinar a sus víctimas, quienes emprendieron de forma ilegal su viaje a los Estados Unidos. Así lo señala el destacado medio británico The Guardian, en el cual publicaron un relato de Sandra López, una madre hondureña que recibió la llamada de que su hija Rosa y su nieta habían sido secuestradas. Cabe señalar que los nombres fueron cambiados por seguridad de las víctimas. Fue el 23 de noviembre de 2021 cuando Rosa y su hija de 6 años emprendieron el viaje al país norteamericano en busca de nuevas oportunidades. Cuando me llamaron estaba aterrorizada. No podía dormir, no podía comer, no podía hacer nada. Estaba desconsolada, contó la madre. Rosa llevaba más de un año sin empleo tras perder su trabajo en una maquila cuando inició la pandemia de COVID-19. El plan era unirse con el padre de su hija en los Estados Unidos para trabajar y mantener a su madre discapacitada. Según recordó Sandra López, los secuestradores la acosaron a través de WhatsApp y le pidieron hasta $10,000, es decir, 246,000 lempiras de rescate. Les dije que era una madre soltera que vivía en una casa que no era mía, que era discapacitada y que utilizaba una silla de ruedas. ¿De dónde iba a sacar el dinero? Me dijeron, si no podéis pagar, haz algo, vendé tus órganos para pagar por tu familia, si no lo haces, no existirán en este mundo, añadió la víctima. Ante la dramática situación, Sandra López acudió al Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos, donde su fundadora, Eva Ramírez, fue quien ayudó en el proceso de negociación con los captores de la joven. Ramírez aconsejó a Sandra López y a su yerno en los Estados Unidos que le exigieran a los secuestradores una prueba de vida. Posteriormente, que lograron reunir el dinero del rescate pidiendo prestado a amigos y a vecinos, Ramírez les dijo que les pidiera a los secuestradores que dejaran a Rosa y a su hija con el servicio de migración en la frontera entre Estados Unidos. Y el flujo de migrantes indocumentados que llega a la frontera sur sigue aumentando y abarca por primera vez a la ciudad de El Paso. El Centro de Oportunidades para Vagabundos de la ciudad de El Paso acogió el 19 de agosto a 25 migrantes que se encontraban en situación de calle.
Las autoridades decidieron complacer a la mayoría de los migrantes y enviar a estas personas a Nueva York de la forma en la que lo ha venido haciendo el gobernador Greg Abbott, pero de manera autónoma. En ningún momento esta operación se fue trasladada al gobierno del estado de Texas y se mantiene una operación aquí en El Paso, es una operación local una vez más. La mayoría de ese primer grupo de migrantes que se reportaron sin familiares o amigos en Estados Unidos provienen de Venezuela. El Centro de Oportunidades considera que la nacionalidad o estatus migratorio no es impedimento para brindarles la ayuda necesaria, hospedaje y alimentación. La misión, como dijo del Centro de Oportunidad, es que ninguna persona que se encuentre en condición de calle esté sufriendo en la comunidad, y por eso las puertas de El Paso Ayuda están abiertas para las personas que lo necesiten. Una semana después de que llegara ese primer grupo, la cifra de migrantes indocumentados que llegaron al área del Paso aumentó exponencialmente. La oficina de emergencias se hizo cargo de 25 personas en un hotel y otras 475 personas fueron acogidas en albergues administrados por organizaciones no gubernamentales. Las autoridades del Paso ya comenzaron a trasladar diariamente a migrantes a bordo de autobuses con destino a Nueva York. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas. La asistencia humanitaria fue premiada recientemente en Los Ángeles, California, por los miembros de organizaciones sociales que velan por los derechos de los migrantes, que formaron parte también de los galardonados. Desde hace una década, Walter Vázquez, de origen guatemalteco, ha sumado esfuerzos para contribuir con asistencia humanitaria a las personas migrantes que emprenden el viaje de manera irregular hacia los Estados Unidos. Labor que lo ha llevado a obtener algunos reconocimientos por entidades que velan por los derechos de estas personas. Hemos estado haciendo desde 2011 en esa crisis de la frontera entre Estados Unidos y México, que sin duda alguna es cada día más fuerte y más impactante. Eso es lo que nos ha traído por más de una década a servirle a esas personas, a esos niños bastante vulnerables en la frontera sur de México. Las mujeres también han tenido una participación importante. Algunas de ellas, su labor se ha centrado en los más necesitados en sus países de origen. Y otras, por su parte, desde sus puestos de trabajo, han buscado alternativas para favorecer a las familias inmigrantes. Una de las cosas que recién hicimos era después de enero, cuando no había oportunidad de tomar la prueba de COVID, y mucha gente de nuestra comunidad no tenía dinero para tomar la prueba y recibir los resultados luego para regresar a trabajar o a la escuela. Y yo personalmente fui con Sheriff Villanueva y le pedí que por favor nos ayudara con recursos para nuestra comunidad latina, para ver si podemos ayudar en la manera de que podemos poner COVID testing en el condado. Y con decirle que una semana yo hablar con él, tuve yo 8. Y en un mes teníamos 24 lugares donde nuestra comunidad podía tomarse una prueba de COVID y tener los resultados durante una hora. En realidad es una experiencia increíble, es hermoso, es algo que te llena de emoción, te toca el corazón, porque lo que hacemos lo hacemos de buena voluntad. Y es increíble ver cómo un poquito para otras personas, es verdad, de otras nacionalidades, puede ser mucho. Y nos estamos bien agradecidas con Dios, especialmente, y con todo este grupo de personas que nos reunimos y todos hacemos la gran fuerza para poder ayudar a la comunidad. Acompañarnos a Tijuana, que es la sede donde vienen todos nuestros paisanos centroamericanos, los inmigrantes, y ustedes se van a dar cuenta de la verdadera necesidad que tienen. Más niños, encontramos muchos albergues, que hay 1,400 centroamericanos y ellos necesitan de todo nuestro apoyo. Reiteraron que seguirán buscando la forma para ayudar a este y a otros sectores más de la sociedad que hoy por hoy se están enfrentando a las difíciles condiciones de vida. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden, nos vemos el próximo domingo a partir de las 8:30 de la noche por Canal 12. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Buenas noches.